Vamos a ver el síndrome de Lambert-Eaton. El síndrome de Lambert-Eaton es una patología que termina en debilidad muscular, que es muy importante diferenciar el síndrome de Lambert-Eaton con otra patología de la placa neuromuscular, que es la miastenia gravis. Esto ya está en otro video y en otro video está la diferencia, pero bueno, vamos a ver cómo se da el síndrome de Lambert-Eaton. Entonces, síndrome de Lambert-Eaton, estos son anticuerpos en contra del canal de calcio dependiente de voltaje, que está en la neurona presináptica. Entonces, recordemos cómo está la placa neuromuscular. Tenemos la médula ósea, la médula espinal, y hacemos un corte transversal. Esto es posterior, esto es anterior. Al hacer el corte, lo ponemos así, esto es posterior y esto es anterior. Esto es posterior y esto es anterior. Entonces queda así. Entonces tenemos las astas posteriores, anteriores, anterior, posterior. Aquí tenemos la motoneurona inferior, sale la motoneurona inferior y finalmente va a inervar aquí va a inervar al músculo. Entonces aquí está el músculo y aquí está el receptor del músculo. Ahora, para que la neurona libere su neurotransmisor va a ser acetilcolina, pero para que lo libere, las vesículas que contienen acetilcolina aquí se tienen que fusionar con el botón sináptico. Entonces aquí están las vesículas en el botón sináptico que contienen la acetilcolina, pero para que la acetilcolina se libere aquí en la unión de la placa neuromuscular, tenemos que hacer fusión de la vesícula con el botón sináptico, y esto es por medio del calcio. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos aquí está la neurona. La neurona se va a despolarizar. Esto es, se le va a meter sodio a la célula. Entonces se mete sodio aquí a la célula. Esto va a hacer que el voltaje de la célula aumente. Aumenta el voltaje de la célula. Esto va a hacer que vaya aumentando el voltaje, digamos así, de la célula, porque se van a ir abriendo más canales de sodio. Entonces se abren canales de sodio, se va metiendo el sodio, la célula se va haciendo positiva. Digamos, es como si se recorría la despolarización. Y aquí, en el botón sináptico, tenemos un canal de calcio que depende del voltaje. Esto es cuando el voltaje aquí en el botón sináptico sea más positivo, como 70 más o menos, como más 70 milivolts. Como más 70 milivolts. El calcio se va a meter porque se abre el canal de calcio. Entonces, digamos, en respuesta a la despolarización, se va a abrir, se abre el canal de calcio que depende del voltaje. Y en consecuencia de esto, el calcio se va a meter a la célula. Se mete el calcio a la célula. Entonces el calcio se mete, ahora tenemos calcio aquí en el botón sináptico, y esto es lo que promueve que la vesícula se fusione con el botón sináptico. Entonces, nada más para que quede claro, aquí está el botón sináptico. Este es el botón sináptico, esto que está aquí, lo estoy poniendo aquí, y aquí están las vesículas. Entonces, digamos, esta es una vesícula que contiene acetilcolina y se va a fusionar con la membrana del botón sináptico. Entonces, así. Se fusiona con la membrana del botón sináptico y se va a liberar la acetilcolina. Se libera aquí. Esta fusión es por medio del calcio, para eso necesitamos el calcio. Entonces, esta acetilcolina llega aquí a la placa neuromuscular, es recibida por su receptor de acetilcolina nicotínico del músculo, y esto finalmente hace contracción del músculo. Entonces, para tener una contracción del músculo, tenemos que tener calcio que haga fusión de las vesículas que contienen acetilcolina con el botón sináptico para que la acetilcolina llegue a su receptor en el músculo y se contraiga el músculo. Entonces, en estos pacientes, lo que pasa es que tienen un anticuerpo en contra de este canal. Un anticuerpo en contra de este canal. Esto hace que el canal de calcio no se abra bien o cueste trabajo abrirlo. Entonces, aunque la motoneurona inferior se despolarice, no es tan fácil abrir el canal de calcio. Entonces, estos anticuerpos en contra del canal de calcio, que están en la neurona presináptica, o sea, antes de la sinapsis, o sea, en esta neurona, esto hace que sea más difícil que se abra el canal de calcio. Entonces esto hace
disminución de la concentración de calcio aquí, porque no estamos metiendo el calcio. Entonces disminuye la concentración de calcio intracelular, y al disminuir la concentración de calcio intracelular tenemos menos, tenemos menos fusión de las vesículas con el botón sináptico o con la membrana del botón sináptico. Entonces tenemos menos liberación de la acetilcolina. Y si no tenemos acetilcolina, pues el músculo no se va a contraer porque no está recibiendo la acetilcolina. Entonces por eso los pacientes se presentan con debilidad. Entonces vamos con los síntomas. Síntomas. El paciente va a tener debilidad muscular. Y característico, esta es una debilidad muscular de los músculos proximales. Y generalmente empieza en las piernas. Bueno, en las piernas. Entonces empieza digamos como en los muslos. Y puede ascender, por ejemplo, puede involucrar al diafragma, pero generalmente, o la presentación clásica, es involucramiento de los muslos o de los músculos proximales de las extremidades inferiores. Entonces, debilidad muscular proximal de las piernas, eso es lo más característico. Otra cosa, van a tener hiporreflexia, van a tener disminuidos los reflejos. Esto es porque si no tenemos la acetilcolina, no se va a contraer el músculo. Entonces, aunque le estemos estimulando a la neurona, o sea, al pegarle con un martillo, por medio del arco reflejo que ya está en otro video, se estimula esta neurona. Entonces, aunque la neurona se esté despolarizando, no se va a abrir el canal de calcio porque tenemos el anticuerpo. Entonces va a ser difícil abrirlo. Entonces, aunque estemos estimulando a la motoneurona inferior, pues no vamos a tener la respuesta que es el reflejo, porque no podemos hacer contracción del músculo, porque la neurona, aunque está activada, no está metiendo calcio. Entonces no va a fusionar las vesículas con el botón sináptico. Entonces no se libera acetilcolina y no se contrae el músculo. Por eso el paciente va a tener hiporreflexia. ¿Y qué más? Esto se asocia con cáncer de células pequeñas del pulmón. Recordemos que el cáncer de pulmón se divide en cáncer de pulmón, que son de células pequeñas, y células no pequeñas, que es el adenocarcinoma o el carcinoma de células escamosas, o tumor carcinoide, o broncocarcinoma y un montón. Pero el cáncer de pulmón, que es por células pequeñas, este cáncer se asocia con síndrome de Lambert-Eaton. O sea, los pacientes que tienen cáncer de pulmón tipo de células pequeñas tienen más riesgo de desarrollar síndrome de Lambert-Eaton que el riesgo que tiene la población en general que no tiene cáncer de pulmón de tipo células pequeñas. Entonces, obviamente, si un paciente tiene cáncer de pulmón de células pequeñas, no quiere decir que vaya a desarrollar este síndrome, solo dice que aumenta la probabilidad. Y siempre que tengamos un paciente que tenga síndrome de Lambert-Eaton, hay que pensar que puede tener cáncer de pulmón. Entonces, siempre que tengamos un paciente con síndrome de Lambert-Eaton, aparte del tratamiento para este síndrome, hay que hacerle, por ejemplo, una tomografía o una radiografía de tórax para ver que no tenga un tumor o un cáncer de células pequeñas del pulmón. Entonces, el síndrome de Lambert-Eaton se presenta con debilidad proximal, debilidad de los músculos de las piernas o de los muslos. Y una cosa característica es que esta debilidad mejora a lo largo del día. Entonces, mejora con el uso del músculo, uso del músculo. Esto es, mientras más utilizamos el músculo, más estimulación de la neurona tenemos. O sea, de manera voluntaria, cuando queremos mover un músculo, pues estamos estimulando esta neurona para que libere acetilcolina y haga contracción del músculo. Entonces, el paciente no puede hacer contracción del músculo porque no se está metiendo calcio a la célula, a la neurona. Entonces no se fusionan las vesículas, no tenemos acetilcolina aquí, por eso el músculo no se contrae. Pero a lo largo del día, pues obviamente el paciente hace esfuerzo y pues trata de mover los músculos. Obviamente no es que no se contraiga el músculo, o sea, no es que tengamos cero de cantidad de acetilcolina, sí tenemos un poco de acetilcolina, obviamente no como cualquier paciente normal, pero pues sí tiene un poquito de acetilcolina. Entonces, sí se contrae en menor grado el músculo. Y conforme más
más se contrae ese músculo, o sea, conforme pasa el día, que el paciente va usando más el músculo, más estimulación de la neurona tenemos. Entonces, aunque tenemos bloqueado o aunque no es tan fácil abrir este canal de calcio, con múltiples estímulos de esta misma neurona, pues finalmente vamos a tener más calcio. Esto es, lo voy a poner aquí. Voy a borrar para hacer la neurona más grande. Entonces aquí está la neurona. Aquí está la neurona y aquí está el botón sináptico. Y aquí están las vesículas. Entonces aquí está el canal de calcio. Digamos en un paciente normal, aquí vamos a hablar de un paciente normal. Por poner un ejemplo, digamos que necesitamos lo que sea 20 iones de calcio que estén aquí adentro, aquí en el botón sináptico, para que la vesícula se fusione con el botón sináptico. Nada más un ejemplo, digamos que necesitamos 20 iones para un paciente normal. Entonces, paciente normal, digamos que necesita 20 iones de calcio para hacer la fusión de la vesícula con el botón sináptico. Ahora, un paciente que tiene síndrome de Lambert-Eaton tiene un anticuerpo aquí en contra del canal de calcio, y esto hace que no sea tan fácil abrir el canal de calcio. Entonces, digamos, con cada estimulación de la neurona, pues no vamos a tener 20 iones aquí de calcio, vamos a tener menos, digamos 2 iones o lo que sea. Entonces, pues con 2 iones no podemos hacer la fusión de las vesículas, pero conforme estimulamos más a esta neurona, o sea, conforme pasa el día que el paciente pues trata de mover el músculo, más estimulación de la neurona tenemos. Entonces, aquí tenemos 2 iones con la primera estimulación. Digamos, segundo intento que el paciente trata de mover el músculo, vamos a tener estos 2 más otros 2. Entonces, finalmente vamos a tener 4 iones. Digamos, tercer intento, entonces otros 2 iones de calcio. Entonces vamos a tener 6 iones de calcio. Y así necesitamos, digamos, 10 veces que el paciente trate de mover el músculo para tener 20 iones de calcio aquí. Entonces, finalmente vamos a tener la cantidad de calcio necesaria para mover el músculo. O bueno, para tener más concentración de acetilcolina y que nos dé una mejor fuerza del músculo, porque obviamente pues sí se está moviendo el músculo, porque tenemos poca acetilcolina. Por poca o mayor cantidad de acetilcolina que tengamos, se va a mover el músculo. Entonces, conforme pasa el día, que no es conforme pasa el día, es conforme el paciente va usando el músculo, más estimulación de la neurona va teniendo. Entonces se va acumulando el poquito calcio que entra a la célula. Y finalmente este calcio va a ser suficiente para que la vesícula se fusione con el botón sináptico y se libere la acetilcolina, y ahora sí el paciente tenga suficiente fuerza. Por eso los pacientes con síndrome de Lambert-Eaton mejoran con el uso del músculo, porque se va acumulando el calcio que va entrando aquí a la célula. Un paciente normal, digamos, con una estimulación de la neurona, puede meter 20 iones de calcio y puede contraer con suficiente fuerza el músculo. Pero un paciente con síndrome de Lambert-Eaton no. Sí, obviamente se contrae el músculo, pues porque se libera poquita acetilcolina. No tanta, pero se libera algo. Y con cada estimulación de la neurona no puede meter 10 iones de calcio, mete por ejemplo 2. Entonces mete 2 y en el siguiente intento o la siguiente mínima contracción que tenga del músculo, mete otros 2 y luego mete otros 2 y así. Entonces ese calcio se va acumulando y finalmente vamos a tener el calcio suficiente para que las vesículas se fusionen con el botón sináptico y se libere la acetilcolina. Entonces los pacientes mejoran a lo largo del día, que es una cosa que no pasa con la otra patología que no hay que confundir, que es la miastenia gravis. Pero bueno, entonces síndrome de Lambert-Eaton es un anticuerpo en contra de los canales de calcio que se encuentran en la neurona presináptica de la unión o de la placa neuromuscular, o sea, se encuentran en la motoneurona inferior, y esto va a hacer que el paciente tenga pues obviamente debilidad muscular porque no se está fusionando la vesícula con el botón sináptico, entonces hay menos acetilcolina aquí, entonces pues el paciente no puede contraer con tanta fuerza el músculo, entonces tiene debilidad. Específicamente es una debilidad de los muslos de las piernas o de los músculos proximales de las extremidades inferiores. El paciente, como no puede contraer bien o con tanta fuerza el músculo, pues si le hacemos una prueba de los reflejos, pues no va a tener reflejos, va a tener hiporreflexia. Y su debilidad muscular mejora a lo largo del día, que no es que sea a lo largo del día, no depende del día, depende de cuántas veces utiliza el músculo. Entonces, conforme usa el músculo, el paciente mejora su debilidad. Y la otra cosa es que siempre que tengamos un paciente
con síndrome de Lambert-Eaton, hay que pensar que el paciente puede tener un cáncer de las células pequeñas del pulmón. Obviamente no es que siempre un paciente que tenga cáncer de células pequeñas del pulmón va a tener síndrome de Lambert-Eaton, solo que aumenta la probabilidad de que un paciente con de que un paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas tenga síndrome de Lambert-Eaton, que se presenta de esta manera. Entonces, siempre que tengamos un paciente con síndrome de Lambert-Eaton, hay que ver que no tenga cáncer de pulmón de células pequeñas, hacerle una tomografía o una radiografía de tórax para ver que no tenga cáncer de pulmón. Nos vemos en el siguiente video.